Vamos a iniciar este tiempo de clase bíblica, de estudio bíblico, con la doctrina o la verdad, hermanos, la verdad bíblica que venimos considerando en el último tiempo, los últimos domingos. Ya este es el sexto domingo que estamos estudiando acerca de la doctrina bíblica, de la providencia del Señor. Les decía hace 8 días que la providencia de Dios, aparte de ser una verdad que está en las Escrituras, es una realidad espiritual que está presente todos los días en este mundo. Todos los días bajo el cielo, la providencia de Dios está obrando. Así nosotros nos demos cuenta o no nos demos cuenta, pero la providencia de Dios está activamente obrando en este mundo y también en nuestras propias vidas. La ocasión anterior vimos un tema muy bonito, muy importante, que fue todo lo relacionado con el sufrimiento en la vida de los cristianos. Todo nuestro estudio la semana pasada fue enfocado en por qué los creyentes llegan a pasar sufrimientos y sobre todo los propósitos que hay detrás de esos sufrimientos. O sea, por qué Dios puede usar el sufrimiento como un instrumento para hacer bien a la vida de sus hijos. No es una innovación mía ni de los hermanos que redactaron la confesión, el hecho de que Dios haya ordenado las aflicciones para la vida de su pueblo. Lo dice las Escrituras. Si quieren, acompáñenme en sus Biblias a Eclesiastés 7:14. Allí, luego de Proverbios, está el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Y miren lo que dice este versículo, el 14. Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Notan como acá Salomón dice que Dios hizo tanto lo uno como lo otro? ¿A qué se está refiriendo? Al día del bien, pero también al día de la adversidad. Veíamos que el cristiano, el que está en Cristo, puede tener la plena certeza y la plena convicción de que cualquier cosa que esté sucediendo en su vida, finalmente contribuirá o Dios lo usará para dos propósitos generales. Una es la gloria misma de Dios y otra, el bien de su propia alma, para el bien de su propia vida. O todo lo que nos vaya a acontecer en el futuro, el cristiano puede tener tal certeza y tal convicción. Todo en los creyentes, la providencia de Dios lo encamina para nuestro propio bien. De manera que debe ser nuestra oración que el Señor abra nuestros ojos para que su pueblo esté empapado de esta verdad bíblica, de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque si el creyente está sumergido en su corazón y la abraza con toda su alma, va a cambiar su perspectiva acerca del sufrimiento. Va a cambiar su perspectiva, no lo ponga en duda. Claro, nosotros no somos masoquistas como si nos gustara la aflicción o si nos gustara el dolor, desde luego que no. Pero la providencia de Dios nos va a ayudar a entender que después de todo, las cosas no son tan malas como parecen, porque hay una razón y un propósito detrás. Y esta verdad de la providencia trae un consuelo sin igual que nadie sino el pueblo de Dios puede experimentar, porque para ellos es la promesa. De manera que durante estos minutos de esta clase, de esta escuela dominical, vamos a considerar el párrafo 6, hermanos. Si tienen la confesión allí junto a ustedes, a la mano, hoy veremos el párrafo número 6 del capítulo de la providencia de Dios. Es decir, ahí en las confesiones, en la página número 14. Dice el párrafo 6 lo siguiente.
en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa del pecado anterior, no solo les niega su gracia, por lo cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para abandonar a otros. Ese será lo que vamos a estar meditando durante estos minutos. Y deberíamos preguntarnos, para un correcto entendimiento de eso que acabo de leer, ¿de quiénes está hablando este párrafo? ¿De quiénes está hablando el párrafo 6? ¿O en quién está centrado? ¿Cierto? Porque eso nos va a ayudar a ubicarnos para no confundirnos. Para no confundirnos. Porque, iglesia, si el párrafo anterior, el que vimos la ocasión anterior, estaba centrado exclusivamente en los creyentes, el sufrimiento de los creyentes, ahora este párrafo que veremos hoy está centrado exclusivamente ¿en quiénes? En los no creyentes, o en los incrédulos, o en los que aún se encuentran en sus delitos y en pecados sin Cristo, y que se caracterizan precisamente, como lo dice allí, por ser malvados o practicar la impiedad, o amar el pecado. Yo te animo y te ruego que no pensemos que los hombres malvados son solamente aquellos hombres sanguinarios de la antigüedad, los emperadores romanos, Nerón, Hitler, o más cercano a nuestro país, Pablo Escobar o cosas así. A la luz de las Escrituras, cualquiera que no esté cubierto con la justicia de Jesucristo es malvado delante de Dios. ¿Por qué Isaías dice que el hombre, en su estado natural con el cual nacemos y sin Cristo, está lleno de maldad desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies? No hay en él cosa sana, dice Isaías 1:6. Entonces no pensemos que hombres malvados son por allá personas distintas. No, malvados son todos aquellos que se rehúsan a arrepentirse y a no creer en el Evangelio. Así que hoy estaremos considerando qué es lo que sucede con los no creyentes y sobre todo cómo se relaciona la providencia de Dios con ellos. ¿Cuáles son los juicios que Dios envía sobre ellos? Y el punto en el que más me quiero detener o profundizar, y vamos a ir viendo de una vez pasajes de las Escrituras, es qué hace Dios con ellos. Porque si bien es cierto que a los creyentes, y no lo podemos desconocer, la Biblia le llama a los creyentes como elegidos, ¿cierto? O escogidos. En Pedro dice a los elegidos según la presciencia de Dios. O también le llama llamados en Romanos 8:28. A los que conforman su propósito son llamados. Pero a quienes no son elegidos o practican la impiedad, claro, la Biblia los llama de distintas maneras, pero hay una en particular que hace un contraste con los elegidos. Y la Biblia les llama los réprobos, los réprobos. ¿Tenemos esto en las Escrituras? Quiero que vayamos a algunos pasajes para que veamos que la Biblia usa esta palabra para referirse a los no creyentes. Podemos ir a 2 de Timoteo, hermanos, por favor, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta de Timoteo 3, versículo 8. Segunda de Timoteo 3, 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, ¿y qué dice luego? Réprobos en cuanto a la fe. Otro texto, Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5.
Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice ese pasaje: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces ya identificamos en quiénes está centrado el párrafo 6 y en el cual vamos a estar o estamos estudiando. En quienes practican el pecado como un estilo de vida, se rehúsan a arrepentirse de sus pecados, se rehúsan a venir a Cristo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sucede con ellos? ¿Por qué están en esta condición? Bueno, iglesia, lo que vamos a ver en estos minutos a continuación, que ellos han sido cegados, endurecidos y entregados por Dios a su propia maldad. ¿Qué es lo que hace Dios en ellos o deja de hacer también? Primero, cegados. El hombre naturalmente nace siendo, o sea, me refiero espiritualmente hablando, todos nacemos ciegos. Por eso es que cuando hablamos de la conversión, nos referimos a que Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Por eso nosotros cantamos himnos como Sublime Gracia, que dice: fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Y aquellos en quienes Dios no obra salvación, Dios les mantiene esa ceguera. Pero no lo veamos como si fuesen víctimas, sino como culpables. Eso es la consecuencia natural del pecado, la ceguera. La paga del pecado es la muerte, dice las Escrituras. ¿Enseña esto la Biblia? Bueno, la Biblia dice que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos. Pero también es cierto que ¿quién es el que hace resplandecer en los corazones la luz del Evangelio? El Señor mismo. El Señor mismo. O sea que si a alguien no le resplandece la luz del Evangelio, también es porque el Señor no quiere hacer esa obra en ellos. Ahorita vamos a ver unos textos más explícitos de que ciertamente Dios puede cegar si así Él lo quiere. Nosotros, hermanos, a veces nos cuesta pensar o incluso aceptar que Dios haga estas cosas o que no pueda hacerlas. Decimos, Él es Dios, ¿cómo podría hacer tal cosa? A nosotros nos gusta pensar que Él da vida, que Él quita la ceguera, que Él ablanda los corazones. Y ciertamente lo hace, hermanos. Pero generalmente no pensamos en lo contrario también. Pero la realidad es otra y la Biblia enseña esa otra realidad también. Que Dios lo puede hacer y de hecho lo hace. ¿No dice acaso la Escritura: Dios endureció el corazón del faraón? Jehová endureció el corazón del faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo 10:20. Acompáñenme a Romanos 11. Estamos viendo que el Señor puede endurecer los corazones. Romanos capítulo 11, versículo 7 y verso 8. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y qué dice luego? Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Acá en este pasaje Pablo está haciendo un contraste entre aquellos escogidos por gracia y los que no lo son. Y noten que él literalmente usa la palabra fueron, ¿qué cosa? Endurecidos.
Esa palabra endurecido en el idioma original se traduce como petrificar o embotar, y literalmente se origina de la palabra piedra, como un corazón que está como una piedra. Dice, les dio un espíritu de estupor. ¿Qué quiere decir estupor? Un espíritu de adormecimiento o de letargo espiritual, como si estuviesen en un sueño profundo del cual no son despertados, a no ser de que Él así lo quiera. Son como los ídolos de este mundo que tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen un corazón vivo que late físicamente, pero está muerto espiritualmente hablando. De manera que el Señor ciertamente puede endurecer. Y todo esto que estamos mencionando, mis hermanos y amigos, no es otra cosa que ausencia de la gracia salvadora. Así como Dios da su gracia, Él también puede retenerla y no darla. ¿Por qué? Bueno, Efesios 1 dice que Él hace todas las cosas según su voluntad, según su beneplácito, el puro afecto de su voluntad. Entonces escucha bien, hermano y amigo, la única diferencia en esencia que existe entre un cristiano y un incrédulo viene a ser la gracia de Dios. No somos mejores que nadie ni más buenos que nadie. Es claro, existe una diferencia abismal en la vida, en los afectos, en los deseos, en la voluntad entre uno y el otro. Pero ¿de dónde se origina todo esto? ¿Cuál es la raíz de todo? La gracia del Señor que es derramada sobre un alma. Vayamos a otro texto. Por favor, vayamos a Deuteronomio 29, versículo 2 y 4. Deuteronomio capítulo 29, versículo 2 y versículo al 4. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Miren el verso 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pensemos en el ejemplo de Israel, hermanos. Lo que Israel vio con sus ojos fue impresionante. Y quizás nadie más los ha visto como ellos lo vieron. Ellos fueron testigos oculares de grandes prodigios y maravillas que el Señor hizo a favor de ellos en Egipto. Pero este texto nos está diciendo que aunque ellos lo vieron físicamente, seguían siendo ciegos y seguían siendo sordos. Su corazón no lo podía entender. ¿Por qué? Lo que dice también la Escritura en Corintios. Solo se ha de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, 14 es ese texto. Entonces, miren lo que estamos viendo. Alguien puede escuchar la palabra, puede escuchar el evangelio, asentir con su cabeza, decir sí, 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 y su corazón no está sintiéndolo. Puede afirmarlo en su mente, lo entiendo, pero no necesariamente quiere decir que eso esté surgiendo un efecto en su alma. Noten que ese versículo dice, Jehová no les ha dado un corazón para entender. Esto es lo que sucede cuando el Señor niega su gracia. Y ¿saben algo? Él tiene la libertad para hacerlo, porque Dios no está obligado a darle gracia a las personas. Dios no está obligado a dar gracia y a extender misericordia. También los juicios del Señor pueden llegar a los no creyentes y quitarles ciertos dones o ciertos beneficios. Claro, sobre toda la humanidad hay una gracia común. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hace
salir el sol y la lluvia sobre los injustos y sobre los injustos. Pero acá no estamos hablando de ese tipo de gracia, estamos hablando de la gracia salvadora en Cristo Jesús. Y aunque los juicios de Dios alcanzarán a los no creyentes en una condenación eterna, si a Dios le place, incluso puede en esta vida también enviar juicios sobre ellos. Pensemos en algo, ¿cuántas personas hay en el mundo a los que Dios les retira sus bienes materiales? O Dios les retira su salud. ¿Y saben qué es lo peor? Que en los no creyentes, cuando pasan ese tipo de aflicciones o de sufrimientos, ellos no tienen la misma esperanza y la misma promesa de que todo obrará para el bien de sus almas. No pueden tener esperanza en medio del sufrimiento. En el caso de ellos quizás todo obre para mal. Por eso tú y yo podemos ver a personas que están en su lecho de muerte y están como una piedra, endurecidos, maldiciendo a un Dios o levantando su puño contra él, en su lecho de muerte. ¿Acaso el Señor no tenía junto a él un ladrón en la cruz que estaba muriendo literalmente junto a él y le injuriaba, diciéndole, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? ¿Acaso no disfrutó temporalmente el rico de tantas cosas para luego sufrir? También es verdad, iglesia, que a los creyentes Dios en su gracia, en su misericordia, todo el tiempo los está guardando y preservando del mal. Claro, el creyente cae en pecado por su remanente y su naturaleza de pecado. Pero aún así, cada creyente tiene una gracia de Dios que lo está guardando y preservando. Es más, todos los días al creyente, de alguna manera Dios le está guardando. Tú sabías que tú pudiste caer en muchas cosas y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta y fuimos preservados providencialmente por el Señor. Pero quienes no son creyentes no tienen este tipo de protección o de ser preservados. Quedan expuestos y al quedar expuestos, cualquier oportunidad es una ocasión para ofender al Señor y para pecar contra Él. Los no creyentes toman cualquier ocasión que se les presente para hacer el mal, como una ocasión para la carne y dar rienda suelta a su maldad. Veamos un texto, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 12 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 12 al 13. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Segunda de Reyes 8, verso 12 al 13. ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Ese texto, hermanos, está hablando, había un rey en Siria llamado Ben-Hadad que cayó gravemente enfermo y envió un mensajero suyo llamado Hazael a preguntarle al profeta Eliseo si sanaría, si el rey sanaría. Eliseo le advierte que el rey morirá, pero Dios le reveló al profeta que ese hombre, el mensajero, llegaría a ser el rey y vio la maldad que le haría a los hijos de Israel y la describe. ¿Sí lo notaron? ¿Y cuál es el punto? Que quienes no temen al Señor, que para quienes no temen a Dios, su maldad no tiene límites.
no tiene límites, hermanos. Todo lo convierten en una ocasión para pecar. Otra cosa es que el Señor en su providencia hace que los no creyentes simplemente sean entregados a su propia maldad. Dios los entrega a la maldad de sus propios corazones. Tenemos esto en la Biblia. Creo que Pablo fue muy claro y muy reiterativo, repetitivo al decirlo. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó. Lo nota en la palabra, los entregó, Romanos 1:24. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:26, otra vez, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y versículo 28 del mismo capítulo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo eso está en Romanos 1. Pablo hablando de la culpabilidad total del ser humano. Pero él a quienes se está refiriendo acá, aquellos que dejaron la gloria del Dios inmortal para alabar a las criaturas mortales. Y dice en 3 ocasiones, usa la palabra los entregó. Literalmente, Dios los entregó. ¿A qué cosas? A su propia inmundicia, a sus propias pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Esos mismos que Dios entrega son los que luego sigue diciendo están atestados de toda maldad y de toda clase de pecado. Sigo leyendo otros textos, hermanos, porque son importantes. Salmo 81, versículo 11 al 12. Salmo 81, versículo 11 y 12. Dice este pasaje: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y miren lo que dice luego: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Salmo 81, verso 11 al 12. Israel fue infiel al pacto, ¿cierto? Rechazó al Señor. Acá lo está diciendo Dios mismo: no oyeron mi voz, no me quiso a mí. Pero miren qué terribles palabras. Los dejé. Los dejé. Fueron abandonados, entregados a su propia dureza, maldad, a su propia sabiduría, a su propia opinión. Hermanos, ¿qué es lo que te quiero decir? Que es un juicio cuando Dios deja al hombre y no lo estorba en su pecado, cuando lo abandona. Cuando lo deja para que ande en su propia sabiduría y en su propia opinión. También el Señor entrega al hombre no creyente en Cristo al poder de Satanás. Miren este texto: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estoy leyendo 2 de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Por esto Dios les envía, miren lo que dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. 2 de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos aquellos que rechazan el evangelio y aman su maldad, Dios en su juicio los entrega al poder de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que los entrega al error y al engaño. Por eso es que fácilmente son engañados. Porque han sido entregados al padre ¿de qué? De la mentira. Iglesia, aunque nosotros no lo percibamos con nuestros sentidos, existe un poder engañoso
que está operando todos los días en este mundo. Y que, como dice la Escritura también, de no ser por Dios, engañaría incluso aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Antes de pasar a la reflexión final, quisiera que viéramos algo. Acá hay evidentemente dos realidades que concurren o están en armonía, que parecieran contradecirse, pero que están en armonía. ¿A qué hago referencia? Acabamos de ver hace un momento, el Señor endureció el corazón del faraón, ¿cierto? Pero dice Éxodo 8:32, mas Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Notan lo que quiero comunicar, hermanos? Hay un texto que está diciendo que el Señor endureció el corazón del faraón y hay otro texto que está diciendo el faraón endureció su propio corazón. ¿Se contradice? No, mis hermanos. Las dos realidades van al mismo tiempo, simultáneamente. La Biblia dice que endureció el corazón del faraón el Señor, pero también dice que el faraón endureció su corazón. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero eso también pasa porque el Señor lo quiere. Cuando Isaías tuvo la visión en Isaías 6, ¿se acuerdan? Aquella gran visión. Cuando él dijo, envíame a mí, ¿cuál era el mensaje que debía llevar a Isaías? Anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Miren lo que está diciendo, ciega sus ojos, para que no vean, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El que de quien él quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece, dice la Escritura. Pero, ¿qué es el endurecer de Dios? La Biblia dice que Dios endurece. Pero ¿qué es el endurecer de Dios? Hermanos, no es que el Señor haga una obra de maldad en los corazones. No es como si Él implantara pecado en el hombre. Eso sería que Dios fuera autor del mal. ¿Qué es que Dios endurezca, hermanos? Es ausencia de misericordia. Ausencia de gracia. El endurecer de Dios es sencillamente que Él no interviene. No obra, deja que la persona siga en el rumbo natural de su pecado y de su condenación. Eso es el endurecer del Señor. Como un río que sigue su cauce. Y providencialmente también Dios usa instrumentos para ablandar los corazones de su pueblo y esos mismos endurecen a los demás. Y hay un contraste claro. Por ejemplo, la Biblia dice que para los creyentes Cristo es precioso, pero para los no creyentes Cristo es una piedra de tropiezo. Para los creyentes la palabra de Dios es el medio por el cual se llega a la fe y se crece en la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero para el no creyente la palabra de Dios le es molesta, le es fastidiosa. Para unos Cristo es olor de vida, para otros el mismo Cristo es olor de muerte para muerte. Concluyo con estas reflexiones. Hermanos, yo sé que estas verdades nos cuesta digerirlas y aceptarlas, porque como les decía ahorita, estamos acostumbrados a solo pensar en lo que Él sí hace, en lo que Él sí hace. Pero ciertamente los juicios de Dios son verdaderos y son justos. A veces nosotros asociamos los juicios del Señor solamente a desastres de la naturaleza o cuando muere alguien, etcétera, ¿cierto? Pero hoy hemos visto, iglesia y amigos, cuál es el peor juicio de todos. Cuando Dios entrega a alguien a su propia maldad. Ese es el peor juicio de todos.
Y miren que a veces no es tan visible, pero cuando Dios entrega a alguien a su maldad, es algo terrible. Y al mismo tiempo, a los que están en Cristo, estas verdades nos deben llevar a valorar la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, del 1 al 3. Grande es la salvación. Hermano, hermana, piensa, ahora ves, ahora oyes. La gracia, las riquezas de su gracia han sido derramadas en tu corazón. Hay una gracia que te está preservando cada día. Ahora hay sensibilidad en tu alma para ver tus propios pecados. Gloria a Dios por la gran salvación. Gloria al Salvador que es Cristo Jesús. Y gloria a Dios porque Él sigue dando y ofreciendo esa gran salvación a todo aquel que le busca y viene a Él. Porque Cristo Jesús ha dicho, todo lo que el Padre le ha dado vendrá a Él, a Cristo, y al que a Él viene, Él no le echa fuera. No le echa fuera. Juan 6, 37. Oremos. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a ver estas verdades de tu palabra que no se pueden negar, y ayúdanos a no luchar contra ellas. Quizás no entendamos muchas cosas, oh Dios, pero ayúdanos a reconocer que tú siempre obrarás según la verdad y con justicia. Nunca habrá injusticia, Señor, en tus caminos, y más aún en aquellos que tienen que ver con la salvación de un alma. Hoy te alabamos y te damos gracias porque el Evangelio sigue siendo poder para salvación a todo aquel que en él cree. Hoy te damos gracias porque tú sigues haciendo esta gran obra de salvación en multitud de almas en este mundo. Rogamos, Señor, para que tu plan siga adelante, para que más almas, sus ojos sean abiertos, sus oídos puedan oír y su corazón pase de ser de piedra a un corazón de carne que te adore y que responda a ti, Señor. Rogamos que sigas haciendo esa gran obra y rogamos que nos sigas guardando, preservando a tu pueblo hasta el día de tu venida. En Cristo Jesús te damos gracias porque no podríamos llegar a saber nada de estas verdades si no estuviesen reveladas en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.